es lo mismo que sodio, porque donde hay sodio hay cloro, y en sentido inverso al cloro hay potasio. Bueno, muy bien. Entonces, nos toca potasio en el día de hoy, ¿verdad? Y cloro para terminar el electrolito. Entonces, a diferencia del sodio, el potasio es el principal cation que se encuentra en el líquido intracelular. El sodio era el principal cation del líquido extracelular. Pero sin embargo, potasio, el sodio, el cloro, pertenecen a la misma familia que denominamos electrolitos. Y los electrolitos ya sabemos que se encargan de mantener la cantidad de agua que hay en los compartimientos celulares, intra, extra, intersticial, así como también se encargan de mantener la presión arterial. Entonces, si nosotros nos fijamos, el potasio abunda en el líquido intracelular. El 95% del potasio está en el interior de la célula. Y si miráramos un poquito el valor de referencia, por ejemplo, el potasio tiene un valor de referencia de 3.5 a 6 miliequivalentes por litro en el líquido extracelular, o sea, la sangre. Mientras que el sodio tiene de 135 a 145 miliequivalentes. Es para ver la diferencia abismal en relación al sodio y al potasio. Entonces, estos iones son muy importantes para mantener en equilibrio el agua intra y extracelular, el potencial de las membranas, ya sabemos eso, y también es importantísimo para la secreción de ciertas hormonas como la insulina, el glucagón, ¿verdad? Esa diferencia de potencial membranal es muy importante para el envío de las hormonas al torrente sanguíneo. Entonces, empezamos. El potasio es el principal cation intracelular. Junto con el sodio es responsable de mantener en equilibrio los líquidos corporales y la presión arterial. La diferencia de concentración entre ambos lados de la membrana nos permite generar un potencial que se llama potencial en reposo. Y a partir de este potencial en reposo, mediante la apertura o el cierre de los canales de iones, se puede generar dos eventos, la despolarización o la hiperpolarización. Y el inicio de estos cambios en el potencial de la membrana se lleva a cabo gracias a un potencial de acción. La apertura de canales de potasio sensible a voltaje principalmente son responsables del potencial de acción y eso permite mantener en funcionamiento las células nerviosas y musculares. Y por otro lado, el potasio es ayudante de la glucógeno sintasa. Entonces participa en la síntesis del glucógeno y en la síntesis de ciertas proteínas. A diferencia del sodio que se encontraba también en el hueso, el potasio no se encuentra en el hueso. O sea, la diferencia. Un adulto posee 50 miliequivalentes por kilogramo peso. Eso significa que 7 por 5 serían, si el paciente tuviera 70 kilos, 7 por 5 serían unos 350 miliequivalentes. Y esos 350 miliequivalentes equivalen en gramos a 136 gramos. No es lo mucho, miramos 100 gramos de potasio nomás tenemos en todo el cuerpo. Y el 98% está en el líquido intracelular, por lo tanto en el líquido extracelular solo está el 2%. Este es el valor de referencia que hay que manejar, porque hay que saber el valor normal que existe en la sangre, que es de 4 a 5,5, inclusive van a encontrar hasta 6 miliequivalentes en el plasma. Mientras que en el líquido intracelular, 150 miliequivalentes por litro. La diferencia está mantenida principalmente por la bomba sodio-potasio ATPase.
La relación de la bomba era 3:2, no olvidar nunca que por cada 3 de sodio que sale afuera va a entrar 2 de potasio. Y el requerimiento diario es solamente 2 gramos. Ese 2 gramos está en una cucharita de sal y eso también incluye exactamente la misma cantidad de sodio que necesitamos. Sodio era 5 gramos, potasio solamente 2 gramos. ¿En dónde encontramos potasio? En las frutas, en las hortalizas, en la carne, la leche, la banana, la papa, es muy rica en potasio. Y la mayor parte del potasio que nosotros ingerimos diariamente proviene de las frutas y de las hortalizas. La deficiencia de potasio va a producir un desequilibrio en el potencial de acción y eso puede producir contracciones involuntarias en el músculo, que es la tanto neuromuscular que se conoce como calambre. No olvidar nunca eso, ¿verdad? La banana es muy rica en potasio, el melón también es muy rica en potasio, la batata, la papa, el tomate, los cítricos, el durazno, el arroz y los cereales en general son pobres en potasio. ¿Por qué? Porque se encuentran con el potasio está alojado en la cáscara. Entonces cuando se hace la molienda generalmente de los cereales, no solo se pierden vitaminas del complejo B, también se pierde potasio. Las carnes rojas son más ricas, acuérdense que es célula y en el interior de la célula hay potasio, por lo tanto, en el interior de la fibra muscular vamos a encontrar potasio. Esto es para mirar un poquito las fuentes, ¿verdad? Los cítricos son muy ricos, la banana, la nuez, el bendito aguacate, que es muy rico, que actualmente es muy popular su consumo debido a su alto contenido en ácidos grasos esenciales. Bueno, el 90% del potasio que ingerimos con la sal, el 90% se absorbe en el intestino delgado y lo hace simplemente por difusión pasiva. O sea, desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Y en la sangre, o sea, en el lado vasolateral de la membrana, hay unos canales de potasio que permiten la expulsión de potasio hacia la sangre. El equilibrio de potasio depende de su excreción de manera paralela con el sodio y esa excreción lo hace en los túbulos contorneados proximales, distales y colectores. Y los mismos reguladores que utilizamos tanto para el sodio van a ser lo mismo para el potasio. A diferencia que en ciertas condiciones la aldosterona realiza un trabajo reverso al que realiza con el sodio en el caso del potasio. Y acá va a aparecer una nueva hormona que es la insulina, que nosotros ya habíamos visto que la insulina regula la entrada de potasio en el interior de las células, principalmente las células musculares. Entonces, cuando no hay insulina, el potasio escapa al líquido extracelular y eso produce el famoso calambre de los diabéticos que ya habíamos. Cuando hay vómito de manera expulsiva, ¿verdad?, que se llaman vómitos irreversibles que no se pueden detener, se pierde gran cantidad de potasio porque la bomba de cloro que está en el estómago lo hace de manera conjunta con el potasio. Entonces hay una bomba, un cotransporte potasio-cloro en el estómago, por eso es que cuando vomitamos no solamente perdemos cloro, sino que también perdemos potasio. Esto es para mirar un poquito el mecanismo de absorción, ¿verdad? Hay un cotransportador potasio-cloro, ¿verdad? Y está la bomba sodio-potasio ATP alfa y también están los canales sensibles a voltaje de potasio. Cuando se modifica el potencial de la membrana, hay apertura o cierre de canales de potasio. Eso es muy importante para tener en cuenta, principalmente en las células, en donde se encuentran estos 3 tipos de transportadores. El cotransportador potasio-cloro, ¿verdad?
la bomba sodio-potasio ATPasa y el canal sensible a voltaje, que es un canal que se abre o se cierra cuando se modifica el potencial de la membrana. ¿Por qué eliminamos potasio? El potasio tiene exclusivamente una eliminación renal. Más que cualquier cosa, acuérdense que por el sudor perdíamos sodio y cloro. Sin embargo, la mayor pérdida de potasio ocurre al nivel renal. Y en el riñón existen también canales de potasio, existe un cotransportador potasio-cloro y también existe una bomba protón-potasio ATPase. Esta bomba absorbe potasio y expulsa protón en la luz de los túbulos. Los canales de potasio casi siempre están abiertos, por lo tanto permite la reabsorción de potasio y en la membrana también hay en el túbulo contorneado distal principalmente un intercambiador cloro-potasio. El potasio pareciera ser que se maneja relativamente de forma independiente al sodio, excepto cuando hay hipertensión. Cuando hay hipertensión, necesariamente se elimina sodio y aumenta la absorción del potasio. Entonces, en condiciones de hipertensión es cuando mayor absorción de potasio existe a nivel de los túbulos renales. En los músculos, los canales de potasio son sensibles a ATP. ¿Qué significa eso? Que cuando disminuye el nivel de ATP en el interior de la célula, estos canales va a haber una modificación en el potencial de membrana. Como consecuencia de eso va a haber aperturas de canales de potasio, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir? El potasio va a salir hacia el exterior y con la disminución del ATP produce la salida de potasio al exterior y eso hace que el estrés muscular aparezca más rápido todavía como consecuencia de una modificación del potencial de la membrana. Cuando los niveles de ATP están altos, estos canales están cerrados, pero cuando el ATP disminuye se dicen canales sensibles a adenilato. Entonces, cuando el ATP va disminuyendo, es una manera de regular la actividad física. O sea, cuando el músculo ya está cansado, por decirlo así, en el sentido metabólico, porque ya no tiene ATP para la contracción muscular, eso también induce a la pérdida de potasio al líquido extracelular y como consecuencia de eso se acelera el estrés muscular y se produce una alteración en la conformación de las células musculares que conduce finalmente a un alto para, porque yo ya no tengo energía. Entonces es como una medida de la energía de las células musculares. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hacemos actividad física es muy importante aumentar el consumo de aquellos alimentos que contienen potasio. Ya sabemos por qué, porque durante la actividad física podemos perder potasio. Esta es la bomba de sodio-potasio ATPasa que se encuentra en los túbulos colectores principalmente y esta bomba permite la salida de potasio hacia la luz de los túbulos renales y lo hace, ya saben, mediante la activación de una bomba que se llama protón-potasio ATPasa. Protón-potasio ATPasa es una bomba que intercambia protón por potasio y eso permite el reingreso de potasio de la luz de los túbulos. Una vez que ingresa el potasio, tiende a dirigirse hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? Y en el espacio entre una célula y otra también hay unos canales que permiten la entrada de potasio en el interior de las células tubulares. ¿Qué regula la secreción de potasio en sangre? La hiperpotasemia
o bien el aumento de calcio también en el torrente sanguíneo. Es un regulador del potasio, al igual que la aldosterona. La aldosterona es el principal regulador cuando la concentración en el torrente sanguíneo está alta. No se olviden que la aldosterona se secreta en condiciones de hipotensión. Cuando baja la presión arterial, los vasoreceptores que se encuentran en la pared de los vasos sanguíneos activan la secreción de la renina por parte del riñón. La renina convierte angiotensinógeno en angiotensina 1. La ECA que está en los vasos sanguíneos convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 activa la aldosterona y la aldosterona promueve la apertura de la bomba sodio-potasio ATPA. ¿Qué hace la bomba? Reabsorbe sodio, cloro y agua y aumenta la eliminación de potasio. Entonces, en condiciones de hiperpotasemia, vamos a tener a la aldosterona como principal regulador del nivel de potasio. ¿Dónde actuaba la aldosterona? En el túbulo contorneado distal y colector. Y la angiotensina 2 actúa en el túbulo contorneado proximal. Entonces, la aldosterona estimula la bomba sodio-potasio ATPasa. De esa manera, estimula la eliminación de potasio en condiciones de hiperpotasemia. Esto era para ver un poquito el aumento de la aldosterona. Va a estimular la secreción de potasio por la orina principalmente. Ya sabemos por qué. Porque la aldosterona activa la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto es para ver un poquito cómo funciona, ¿verdad?, las hormonas en los diferentes segmentos. Acuérdense siempre que la angiotensina 2 actúa a nivel del túbulo contorneado proximal y la aldosterona en el distal y en el colector. La aldosterona, al igual que la angiotensina 2, promueve la absorción de sodio. ¿Por qué? Porque ambas hormonas se secretan en condiciones de hipotensión. Sin embargo, ¿verdad?, en el caso de la aldosterona va a promover la eliminación de potasio, ¿verdad? Y hay un intercambiador que intercambia bicarbonato con cloro, por lo tanto, a este nivel también hay una pequeña pérdida de cloro que se va de manera conjunta con el potasio. En el líquido intra y extracelular tenemos dos hormonas, la insulina y la adrenalina. La insulina estimula la entrada de potasio en el músculo esquelético, activando la bomba sodio-potasio ATPA. Cuando no hay insulina, el potasio escapa al líquido extracelular y eso produce calambre en los diabéticos. En el caso de la adrenalina va a depender de qué tipo de receptor sea. Si actúa sobre el receptor alfa, va a promover la salida de potasio. Y si actúa sobre el receptor tipo beta, va a promover la entrada de potasio. Estos receptores se diferencian en las células en las que se encuentran. Hay que recordar que la adrenalina es un potente estimulador de la actividad cardíaca y lo hace activando la entrada de potasio en el interior de las células. Acuérdense que el potasio entra cuando hay alta carga en ATP y sale de las células cuando hay baja carga de ATP. La aldosterona también ejerce su efecto a nivel de las células periféricas, pero solamente si hay altas concentraciones de potasio. Cuando hay altas concentraciones de potasio, se supone que hay bajo sodio. Entonces la aldosterona promueve la entrada de sodio, el reingreso de sodio a partir de los túbulos renales, pero al mismo tiempo promueve la entrada de potasio al interior de las células para tratar de ajustar esa diferencia de concentración.
Este es según el tipo de receptor. Si el receptor es alfa adrenérgico, va a estimular la entrada de potasio. Y si el receptor es beta adrenérgico, va a estimular la salida de potasio. No, al revés. Si es alfa, promueve la salida de potasio, y si es beta, promueve la entrada de potasio en el interior de las células. ¿Qué otros factores reguladores existen? Los cambios de pH. En general, cuando hay una acidosis metabólica, ya están por demás decir, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Ya estuve consumiendo todo el ATP, la glucosa se convirtió en ácido láctico. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una hiperpotasemia en el interior de las células. Como consecuencia de eso, hay que abrir canales sensibles a adenilato y hay que sacar potasio fuera de las células. Sin embargo, ¿verdad? Cuando hay alcalosis metabólica, generalmente tiende a haber hipopotasemia. Alteraciones respiratorias del equilibrio ácido-base. Lastimosamente no tuvimos tiempo para ver regulación del pH, ¿verdad? Pero en una alcalosis metabólica normalmente se consumen todos los protones y abunda bicarbonato. Y el potasio se transporta en antipor con bicarbonato. Entonces, en una alcalosis metabólica, normalmente tiende a haber disminución de potasio como consecuencia del intercambio entre el potasio y el bicarbonato. En una acidosis inorgánica, por ejemplo, hiperclorémica, ¿verdad? Perdemos demasiada cantidad de cloro y aumenta protón como consecuencia de eso. Hay una salida de potasio para mantener el equilibrio en cuanto al pH con respecto a las células. ¿Eso dónde ocurre? Eso ocurre en el estómago, ocurre preferentemente. Bueno, muy bien. Esto no es tan importante, pero no olvidar, ¿verdad? Que cuando hay una modificación en el pH celular, ya sea una acidosis, una alcalosis, eso va a producir un cambio en los niveles de potasio en el interior de las células. En una acidosis, recordar siempre que el potasio tiende a salir fuera de las células. Y en una alcalosis, el potasio tiende a entrar en el interior de las células. Entonces, en un caso vamos a tener hiperpotasemia y en el otro caso vamos a tener hipopotasemia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en una hiperpotasemia puede producirse alteración en el potencial de la membrana y eso puede provocar contracciones que terminan produciendo infartos principalmente en el corazón. ¿Por qué? Porque para mantener la neutralidad, o sea, la misma cantidad de cargas positivas o negativas a ambos lados de la membrana, el intercambiador para mantener esta diferencia de cargas principalmente es el potasio. Entonces, si en el interior de la célula hay mayor cantidad de cargas positivas, el potasio tiende a salir. Si en el interior de las células hay menor cantidad de cargas positivas, el potasio tiende a entrar. Entonces, es un ion que tiene la capacidad de migrar mediante los canales de potasio. Y esto hace que actúe también en un proceso muy importante que es la regulación de la electroneutralidad de las membranas. ¿Qué otros reguladores también hay para el potasio? El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Osmolaridad significa número de solutos totales. Por ejemplo, la glucosa es un soluto, el glucógeno es un soluto.
el número de solutos que hay afuera en el líquido extracelular va a determinar el movimiento de las moléculas de agua. Entonces, si por X motivo hay un aumento de glucosa en el torrente sanguíneo o se administra un azúcar que se llama manitol, entonces, ¿qué ocurre? En el torrente sanguíneo hay mayor cantidad de solutos. El agua va a tender a migrar desde el espacio intracelular al espacio extracelular. El movimiento de agua va a arrastrar con el potasio hacia el líquido extracelular. Entonces, el aumento del líquido extracelular produce aumento de los niveles de potasio por un fenómeno conocido como arrastre por solvente. Entonces, repito de vuelta, no hay que olvidar que el potasio es un ion móvil que tiene la capacidad de moverse de un lado a otro de la membrana, dependiendo si el pH de la célula se modificó, si se modificó el número de solutos o si se modificó el ATP. Entonces, por estas tres causas, el potasio tiende a variar con respecto al líquido intra y extracelular. Entonces, hay hiperpotasemia cuando hay alteración en la repolarización ventricular. Eso produce perturbación en el ritmo cardíaco, alteración en el electrocardiograma. ¿Y en qué caso vamos a tener? Cuando hay diarreas graves y cuando hay alcalosis metabólica. En la hiperpotasemia vamos a ver confusión mental, alteración en el movimiento de los músculos, inclusive puede haber parálisis, hay arritmia cardíaca y cuando el nivel es superior a 6.000 equivalentes ya puede haber paro cardíaco. El aumento de potasio en el El aumento de potasio entonces es muy peligroso porque puede producir paro cardíaco. La deshidratación intensa puede llegar a producir paro cardíaco. Ojo con eso. La diarrea excesiva, la pérdida de agua excesiva puede producir arritmia cardíaca y por ende puede producir paro cardíaco. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Cuando hay hiperaldosterismo, cuando hay insuficiencia renal, cuando hay acidosis metabólica. Acuérdense que en la acidosis metabólica el potasio tiende a salir fuera de las células. Las dietas ricas en potasio disminuyen la presión arterial y esa sal se llama sal light, que es la sal que se utiliza para tratar a los hipertensos. Esto es lo que nos faltaba del cloro, es el principal anión del líquido extracelular, junto con sodio y potasio mantienen la presión arterial y en equilibrio los líquidos corporales. Su principal fuente, verduras y frutas, igual que potasio y la sal. Y un adulto solo tiene 30.000 equivalentes de cloro por kilogramo de peso. La concentración es de 90 a 105 y una ingesta promedio que sería exactamente igual que el sodio, 5 gramos por día, ya contiene la cantidad de cloro que necesitamos. En la mucosa gástrica, el cloro se transporta con potasio. Por eso dijimos que cuando había vómito, no solamente se perdía cloro, sino también se perdía potasio. La piel se elimina por la piel, por la orina, por las heces. En el riñón se reabsorbe en su totalidad junto con el sodio. Y la deficiencia de cloro va a producir desequilibrio en los líquidos corporales. Pero difícilmente su deficiencia está aislada. ¿Por qué? Porque cuando entra sodio, entra cloro necesariamente. Entonces, solamente en el vómito, porque en la mucosa gástrica se sintetiza ácido clorhídrico, cuando hay vómitos perdemos mayor cantidad de cloro que sodio. Esa es la única condición. ¿Sí? Entonces, no olvidar que la bomba de protones en la mucosa gástrica estimula también la salida de cloro para formar ácido clorhídrico.
El ácido clorhídrico es responsable de la desnaturalización de las proteínas. Entonces, con respecto al cloro, mayormente no hay mucho. Donde hay son los mismos reguladores para el sodio, las mismas patologías que producen deficiencia de sodio van a producir deficiencia de cloro. La única excepción para el cloro es que el cloro sirve también para fabricar ácido clorhídrico en el estómago. Por lo tanto, cuando hay vómitos se va a perder cloro. Esa es la única condición patológica en la que el cloro se divorcia del sodio, tanto en sus funciones como en sus acciones. Muy bien. Eso era lo que nos faltaba con respecto a los electrolitos. Entonces, no olvidar nunca que el potasio tiene tres mecanismos de entrada. Una, la bomba sodio-potasio ATPasa. Dos, la protón-potasio ATPasa. Y tres, un canal que es sensible a voltaje. A diferencia de potencial, y esta diferencia de potencial está establecida por la cantidad de ATP. Cuando baja el ATP, el potasio sale fuera de la célula. Hay pérdida de potasio fuera de la célula. También, cuando se modifica el flujo de agua, se modifica la cantidad de potasio. Y por otro lado, cuando hay variación en el pH celular, también hay movimiento de potasio. Entonces, a diferencia del sodio, el potasio es un ion móvil que sirve para regular la osmolaridad y para regular el pH, cosa que no lo hace el sodio. Muy bien. Tengo 40, o sea, terminó ya mi primera clase. ¿Volvemos a entrar? Sí, profe. No sé qué pasó a los chicos, no pudo leer mi mensaje. En serio. Y bueno, no importa, ¿qué vamos a hacer? Y Bueno. yo me confundí también con la hora, debía No, ser eso. fue mi culpa porque quería dar las dos clases, quería darles el calcio también, que es muy importante. No, claro, pero no me fijé nomás bien en el horario que apuntaba la invitación del Classroom y eso seguro. Pero justo, nadie estaba pendiente de su teléfono. Está bien. Bueno, no importa. Entonces vamos a hacer Dale. calcio a continuación, ¿ok? Salgo y entro, vuelta. Sí, correcto. No sé por Dale. qué motivo ya llevamos 40 minutos y no cortó todavía la clase. Si quiere podemos continuar nomás. Bueno, de todas maneras tengo que salir sí o sí para empezar, para activar mi siguiente diapositiva. Ok, Entonces, corto y entramos de dale vuelta. mientras que Dale. abro mi diapositiva, ¿ok? Ok.